Buenos días a todos. Seguimos en nuestra serie de mensajes del Evangelio según Juan. El mensaje se hizo carne. Estaba pensando que por qué veneramos a personas que consideramos importantes en nuestro mundo. Pienso en este país, por ejemplo, Thomas Jefferson. La gente habla muy bien de él hasta el día de hoy. Él tuvo una mano muy importante en redactar la constitución de esta nación. La gente está muy agradecida a él por eso. Honramos a personas como George Washington. Él fue nuestro primer presidente. Le damos gloria a las grandes hazañas que consideramos que han sido contribuciones positivas al mundo en que vivimos. Así que, ¿qué es exactamente lo que Dios ha hecho que hace que le atribuyamos a Él gloria? Bueno, de eso es de lo que va a hablar Jesús en el pasaje que vamos a mirar hoy. Estamos en Juan capítulo 12, los versículos del 20 a la primera mitad del versículo 36. He titulado el mensaje de hoy, El Padre Glorioso. Vamos a empezar en el versículo 20. Había ciertos griegos entre los que subieron para adorar en la fiesta. Por tanto, estos vinieron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le preguntaban diciendo, Señor, queremos ver a Jesús. Va Felipe y se lo dice a Andrés. Van Andrés y Felipe y se lo dicen a Jesús. Tenemos aquí de repente un detalle un poco curioso, que hay unos griegos que han subido para adorar a la fiesta. No necesariamente tenían que ser personas procedentes de Grecia. Lo cierto es que los judíos usaban este término griego para referirse a cualquiera que había adoptado la cultura greco-romana de la época. Así que para un judío básicamente o eras judío o eras griego. Entonces podían haber sido personas que vivían más cerca quizá de Asia Menor o un poco más cerca que Grecia misma. Pero sea como sea, son personas no judías. Obviamente, si se les describe como griegos, personas que aunque simpatizan con la religión judía, no se han circuncidado y se han convertido en prosélitos completos de la religión judía, pero tienen interés y han venido para adorar, a participar en la fiesta en la medida en que ellos puedan. Obviamente ellos no podrían pasar más allá de la corte exterior del templo, la corte de los gentiles, no podrían acercarse más que eso, pero habían venido porque tenían interés en el Dios de los judíos. Y ellos tienen interés en saber de Jesús. Se acercan a Felipe y no sabemos muy bien por qué, aunque la nota que añade aquí Juan, que era de Betsaida de Galilea, quizá nos explique un poco por qué se acercan a Felipe. Lo cierto es que entre los discípulos de Jesús, los 12, solo 2 de ellos tenían nombres griegos. Felipe es uno de ellos, Andrés es el otro. Y quizás se acercan a él porque ven que tiene un nombre griego y piensan que sería más fácil comunicarse con él. También siendo él de Betsaida, si miras el mar de Galilea, Capernaum está en el lado norte hacia el oeste, pero Betsaida está en el lado norte hacia el este. Casi ya es la última ciudad que está todavía en Galilea antes de que se convierta en la región que llamaban la Decápolis. Una región que tenía 10 ciudades, por eso lo llamaban la Decápolis. Esa región era totalmente no judía, era totalmente gentil, y Betsaida era la ciudad en Galilea más cercana al Decápolis. Así que es muy probable que criándose en esa ciudad, él hubiera tenido más contacto con el mundo no judío que quizá los otros discípulos que venían de Capernaum, que estaba más en el centro de la región de Galilea. Y quizá por eso se acercan a él y le preguntan, le hacen una petición. Señor, queremos ver a Jesús. Quieren acercarse y ver a Jesús. Así que va Felipe, y es curioso que él va al único otro discípulo que tiene un nombre griego. Él va a Andrés, y así que luego van los 2 y van a Jesús para decírselo. Es curioso este detalle porque en lo que sigue de la historia no se nos dice nada más de estos griegos.
No sabemos si llegaron a ver a Jesús o no, si Jesús les permitió acercarse. No sabemos absolutamente nada porque desaparecen de la narrativa después de este punto. Pero creo que Juan metió esto porque lo que Jesús va a decir en respuesta a esta petición, creo que responde, pero de una forma indirecta, de una forma mucho más amplia a simplemente la pregunta de estos griegos en particular que quieren verle. Lo que Jesús va a empezar a hablar es de su propia muerte y resurrección. Y lo que creo que Juan quiere que entendamos es que aquí tenemos un presagio de lo que se avecina. Lo que Jesús está haciendo no es simplemente morir para redimir al pueblo judío. El Mesías no ha venido simplemente para solucionar los problemas políticos y morales del pueblo judío. Él ha venido para toda la raza humana, ha venido para toda la humanidad. Así que es correcto que haya griegos, que haya personas no judías que quieran acercarse a Jesús y quieren saber de Él, porque Él ha venido también por ellos. Y aquí tenemos un pequeño presagio de lo que se avecina. Cuando Juan escribe este evangelio, es probable que él esté en la ciudad de Éfeso. Parece ser que Juan, más adelante, después de que cayó Jerusalén, él acabó... los judíos tuvieron que salir de esa región y él acabó en la ciudad de Éfeso, por lo que nos dicen los cristianos del segundo siglo. Así que él está escribiendo este evangelio en un contexto donde hay muchas personas que él sabe que van a estar leyendo este evangelio que no son judíos, y él quiere que ellos se vayan dando cuenta de que este tema de Jesús no simplemente es un asunto judío, sino que Jesús ha venido también para los que no son judíos. Sigamos en el versículo 23. Entonces Jesús les responde diciendo: ha llegado la hora en que sea glorificado el Hijo del Hombre. De cierto os digo, si el grano de trigo, habiendo caído en tierra, no muere, se queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Como tantas veces sucede, a veces las respuestas de Jesús parece que está hablando de una conversación diferente que lo que han venido a preguntarle, ¿no? Pero lo cierto es que él siempre está respondiendo realmente al asunto fundamental. ¿Por qué estos griegos buscan de Jesús? Y Jesús explica qué es lo que él ha venido a hacer. ¿Por qué vale la pena que un griego quiera acercarse a él? O un judío, o cualquiera. ¿Por qué nadie quiere acercarse a Jesús? ¿Qué tiene Jesús que ofrecer? Y él hace una metáfora, una comparación aquí. Y primero él declara: ha llegado la hora en que sea glorificado el Hijo del Hombre. En el Evangelio de Juan hasta este punto se nos ha dicho varias veces que no ha llegado el momento. Cuando Jesús inició su ministerio en las bodas de Caná y la madre le dijo: mira, hijos se han quedado sin vino, haz algo. Y Jesús le dice a su madre: mi hora aún no ha llegado. Y hemos leído ya en 2 ocasiones, en el capítulo 7 y en el capítulo 8 otra vez, cuando los judíos, las autoridades judías querían arrestar a Jesús y matarlo, que no pudieron arrestarle. Y Juan nos dice: porque su hora aún no había llegado. Pues ahora sí ha llegado. Ahora Jesús declara que ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ya están en marcha las cosas y su muerte se avecina rápidamente. Y este término Hijo del Hombre es una referencia al capítulo 7 del libro de Daniel, en el cual tiene esta visión de Dios Todopoderoso, el anciano de días, sentado sobre su trono, y se acerca a él con las nubes del cielo, uno semejante a un hijo de hombre. Y a este el anciano de días le concede el reino eterno, y él reinará sobre todas las naciones para siempre. Él hace alusión a esto. Ahora es el momento de gloria para el Hijo del Hombre. Y seguramente sus discípulos, al oírle decir esto, se entusiasmaron. Por fin, después de tanto esperar, a ver cuándo Jesús se va a declarar plenamente y va a establecer este reino que hemos estado esperando. Por fin las cosas se van a poner en marcha. Y ya ahora podemos pasar de preocuparnos de los romanos y preocuparnos de las autoridades judías, porque Jesús se va a establecer como rey por fin de una vez por todas. Pero lo que dice Jesús a continuación suena extraño, porque al hablar de ser glorificado, no habla de asumir el poder,
No habla de ponerse ahí delante de todo el mundo y que todo el mundo se doblegue delante de él, sino que empieza a hablar de morir. Y esta es la comparación que hace. Un grano de trigo, una vez que cae en tierra, si no muere, se queda solo. Si muere, lleva mucho fruto. Ese grano de trigo, cuando cae en tierra y está ahí en la tierra, no tiene nada que ofrecer. No va a lograr nada, a no ser que ese grano de trigo entregue todo lo que tiene y sea consumido por el embrión que tiene dentro, y ese embrión crezca y se convierta en toda una planta que produzca mucho fruto. Pero esa semilla tiene que entregar todo lo que tiene para poder producir ese fruto. Ya no queda semilla, lo da todo para producir ese fruto. Dice Jesús, ese grano de trigo que cae en tierra. Y creo, cuando dice eso, no puedo evitar pensar, como Jesús ha dicho, que Él ha venido a este mundo del Padre, que Él ha descendido del Padre a esta tierra. Jesús es ese grano de trigo que ha caído en esta tierra entre nosotros y ahora está entre nosotros. Él dice, ese grano de trigo, si no muere, se queda solo. Jesús está diciendo, si yo no muero, en cuanto a lo que es la humanidad, voy a permanecer solo. Ninguno de ustedes va a participar conmigo en la eternidad si yo no muero. Y Jesús está sencillamente comunicando una realidad de nuestro problema. Estos griegos que se acercan a Jesús buscando de Él algo, tienen que entender qué es lo que ha venido Jesús a ofrecer, no solo a los griegos, sino a los judíos, a todos nosotros. Porque si Él no muere, se queda solo. No hay ni un ser humano que participe con Él en la eternidad. Quizá algunos leyendo esto piensan, no sé si me gusta esa idea. ¿Qué estamos diciendo? Que Dios se siente solo. Que Dios tiene miedo de quedarse eternamente sin nosotros y es por eso, por no quedarse solo, que quiere redimirnos. Y creo que no es para nada eso lo que está diciendo Jesús. Dios es perfecto. Y toda la plenitud de lo que pudiera uno buscar está ya en Dios. Dios no tiene carencia de ningún tipo, y aún dentro de quién es Dios, con la realidad trina de Dios, existe compañerismo y amor y un compartir. Así que en ese sentido Dios nunca está solo. Él tiene en sí mismo todo lo necesario eternamente. Así que no está diciendo Jesús que Él tiene que redimirnos, tiene que morir, porque si no Dios se va a quedar muy solito y va a estar triste, sino lo que nos está comunicando es simplemente la llana verdad de nuestra situación. Si Jesús no muere, nosotros todos morimos. No queda ni uno de nosotros. Y el hecho de que Jesús quiere hacer esto no es porque Él necesite nada de nosotros. Es al revés, porque Él sabe que nosotros le necesitamos a Él. Y es un acto de generosidad y bondad por su parte. No es una necesidad divina redimirnos. Él no nos necesita. Pero si Él no nos redime a nosotros, no hay nada que decir. Nosotros no tenemos nada. Así que Él dice, no, si no muero, ninguno de ustedes participa de la eternidad. Pero si muero, llevo mucho fruto. Y Jesús nos está describiendo a nosotros, a los que venimos a la fe en Jesús y somos redimidos por Él, nos está describiendo como el fruto que Él ha producido al entregar todo lo que tenía en la cruz. Nosotros somos ese fruto. ¿Qué impacto tiene en nuestra identidad el saber que somos el fruto de la vida de Jesús aquí en la tierra? Vivimos en un mundo donde todo el mundo nos está imponiendo todo tipo de presiones acerca de identidad. Piensa un momento. ¿Cómo afecta tu concepto de tu propia identidad el saber que tú eres el fruto
de la vida que Jesús entregó al venir aquí. Vamos a seguir, versículo 25. El que ama su alma la destruye, y el que odia su alma en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estoy, allí también estará mi siervo. Si alguno me sirve, le honrará el Padre. Jesús ha hablado de lo que Él tiene que hacer para que su vida produzca el fruto que Él vino aquí para producir. Ella es la redención de toda la creación y de todo ser humano que se vuelva a Él en fe. Eso es lo que Jesús ha venido a lograr con su vida. Y la forma de lograr ese resultado positivo es entregar todo lo que tiene, es morir. Ahora, hay algo similar para nosotros. Nosotros también tenemos que morir. No como Jesús, nosotros no podemos morir para redimir a nadie. No podemos ni siquiera, muriendo nosotros, redimirnos a nosotros mismos, mucho menos a otra persona. Nosotros ya tenemos el problema dentro y no somos capaces de salvar nada. Pero sí hay una cosa que tiene que morir si vamos a recibir lo que Jesús ha venido a darnos. Jesús habla de amar nuestra alma. No amar nuestra alma simplemente en un sentido general de pensar que mi alma tiene algún sentido, mi vida tiene algún valor. No es en ese sentido, es en el contexto de lo que es mi alma en este mundo. Hay una realidad de quienes somos, ¿sabes? Cuando Dios describe la creación del ser humano, lo creó del polvo de la tierra y luego respiró en él el aliento de vida, y entonces Adán vino a ser un alma viviente. Todo lo que somos, lo que Jesús, lo que Dios nos ha hecho al crearnos, al poner en nosotros el aliento de vida, todas las capacidades relacionales, intelectuales y espirituales, todo lo que es moralidad y conciencia, todas las cosas que encierran lo que somos como seres creados a imagen y semejanza de Dios, esa alma viviente que somos en este mundo, es algo caído, es algo contaminado, es algo indigno. Tenemos que reconocer eso. Reconocer que aunque Dios me creó de una forma gloriosa y con propósitos gloriosos, yo he desperdiciado el regalo de vida que Dios me ha concedido. Y yo he destruido lo bueno que Él ha hecho. El alma viviente que soy yo no es digna de la eternidad. Mi vida no es lo que debiera ser. Mis pensamientos no son lo que debieran ser. Mis acciones no son las acciones que debieran ser. En cada sentido posible soy lo que no debiera ser. Pero a veces vemos a Jesús y Él dice, dame tu alma para redimirla. Y decimos, no, Jesús, me gusta demasiado como soy ahora mismo. Sí, yo sé que está mal, yo sé que es pecado, yo sé que soy egoísta y que no pienso en los demás, y yo sé que eso no debe ser así, pero me da igual. Amo mi alma como es ahora mismo. Amo esa realidad y no quiero, Jesús, que me la quites. Quiero ser una persona contaminada y sucia. Y no quiero, Jesús, que cambies eso. Bueno, el que ama su alma en ese sentido y dice, Jesús, déjala en paz, no cambies nada. Quiero ser lo que soy, quiero seguir como estoy. El que ama su alma y dice, la voy a codiciar para mí, y Jesús, tú no me la quitas. Jesús dice, lo que estás consiguiendo es destruirla. Si excluyes a Jesús y le dices, no toques nada, ¿piensas que estás guardando tu alma, que la estás protegiendo? Lo único que estás consiguiendo es garantizar tu destrucción. Porque el pecado no hace otra cosa que destruir. Y si Jesús no te libra del pecado, entonces ya no hay esperanza para ti. Vas a destruir tu propia alma por esa ansia egocéntrica y avariciosa de guardarla para ti.
Pero el que odia su alma en este mundo, y esto no es la idea de una asceta que dice, ay, soy un gusano, soy lo peor de lo peor, aborrezco que soy, que existo, yo no debiera ni siquiera existir. No es ese tipo de odio a uno mismo que está hablando Jesús. Él dice que odie su alma en este mundo, que odie la realidad de que no soy quien debiera ser. De que no alcanzo la talla de lo que Dios merece de mí y que mi vida es menos de lo que debiera ser. Y aborrezco esa realidad. No me conformo con eso. Quiero más. Quiero que mi vida sea noble y digna y pura. Quiero ser como el Dios que me creó y respiró en mí su aliento de vida. Quiero ser eso. Entonces aborrezco lo que soy porque quiero algo más. Esa persona guarda su alma para vida eterna. Y podemos pensar, ok, en ese sentido, ¿no? Yo también tengo que morir. Ese yo que soy sin Cristo tiene que morir. O no voy a tener vida. ¿Cómo? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo me agarro de esa vida que Jesús me está ofreciendo? Jesús dice aquí en el versículo 26 que tenemos que servirle, tenemos que seguirle y tenemos que estar ahí donde Él está. Nuestra vida tiene que ser gobernada, dirigida, poseída por Jesús, no por nosotros. Tenemos que servirle en nuestra vida, seguirle, ponernos ahí donde Él está. Y en ese acto de poner nuestra vida al servicio de Cristo y lo que Él nos está pidiendo, entonces el Padre no nos rechaza, nos honra. El Padre pone de su gloria en nuestras vidas y trae honor a nuestras vidas. Jesús dice eso, ¿no? Que tenemos que odiar lo que somos como seres espirituales en el contexto de este mundo si queremos salvarnos de la destrucción. Y quiero preguntarte que pienses un poco en eso. ¿Cómo has odiado tú tu alma en el contexto de este mundo? Versículo 27. Ahora mi alma ha sido turbada. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero por esto vine a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Jesús ahora habla muy honestamente con sus discípulos y comparte con ellos la realidad de su encarnación. Jesús no vino aquí y fue una especie de espejismo, no dio la apariencia de ser un ser humano. Él se hizo carne y experimentó plenamente en sí mismo todo lo que tú y yo experimentamos. Y en esa humanidad de Jesús, Él le dice a los discípulos, mi alma está turbada. Cuando contemplo lo que me aguarda. Y no es simplemente lo de morir en la cruz. Hay muchos seres humanos que han muerto crucificados. Los romanos crucificaron a miles y miles de personas. No es eso, no es simplemente ese sufrimiento físico. Hay muchos que han sufrido algo así. Jesús sabe que en esa cruz va a derramar sobre sí mismo toda la ira de Dios contra todo pecado jamás cometido en toda la historia de la creación. Y Él va a recibir el justo castigo de todo ese pecado. Piensa por un momento, si sumamos cada sufrimiento infligido injustamente sobre otra persona, cada cosa cruel y mezquina y horrible jamás hecha, ¿cuál es el justo castigo de eso? Jesús sabe que Él va a recibir en su alma la plena paga de todo pecado. No podemos ni concebir lo que le aguarda en esa cruz. Pero Jesús lo sabe, Él es Dios. Él sabe cuánta es la ira suya contra el pecado del mundo. Él sabe lo que le aguarda y lo confiesa. Estoy aterrado por lo que me aguarda. Pero les dice, ¿qué voy a decir?
Padre, sálvame de esta hora, déjame escapar de esto. Y es cierto que esta conversación que sucede aquí va a suceder otra vez en el jardín de Getsemaní. Cuando está ahí Jesús, horas antes de su crucifixión, Él le va a decir al Padre, si es posible, pase de mí esta copa. Pero Jesús sigue y dice, no, para eso vine. He venido precisamente para dar mi vida. Ese es el propósito de todo lo que he venido a hacer. Y si es la voluntad del Padre, el que yo me negase sería pecado. Me niego. No, Padre, glorifica tu nombre. Y esto realmente, esta conversación que vemos aquí, es la que sucede en el jardín de Getsemaní. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino la tuya, Padre. Jesús tiene en la balanza, en su mano, el destino de la creación misma. O bien va a ser destruida por el pecado, o Él va a intervenir y va a redimirla por su muerte. Versículo 28, seguimos. Así que vino una voz del cielo, ya lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Así que la multitud, la que estaba de pie y oyó, decía que había habido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no es por causa mía que ha venido esta voz, sino por causa vuestra. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el gobernante de este mundo será echado fuera. Y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esto decía, indicando qué clase de muerte estaba a punto de morir. Cuando Jesús dice esto, Padre, glorifica tu nombre. El Padre responde desde el cielo y es claro que es el Padre quien está respondiendo porque Él acaba de hablar al Padre. Padre, glorifica tu nombre. Y la respuesta es, yo la he glorificado. Es el Padre mismo respondiendo. Y lo glorificaré otra vez. Todo el ministerio de Jesús ha sido un proceso en el cual Jesús en cada momento le ha dado la gloria al Padre por cada cosa que Él ha estado haciendo. Y el Padre le ha concedido al Hijo el hacer grandes señales, convertir agua en vino, resucitar a una persona muerta, sanar a los enfermos y hacer toda clase de cosas maravillosas que demuestran el amor del Padre para con nosotros. Casi pudiéramos decir que el Evangelio de Juan es el Evangelio de la gloria del Padre. ¿Sabes? Cuando estaba preparándome para predicar el libro de Juan, leí el libro completo y empecé a mirar palabras y buscarlas en el griego, qué palabras se usaban. Y hay palabras que se repiten mucho, que tienen mucho significado en el Evangelio de Juan. Palabras como vida. O vivir, el verbo, el nombre y el verbo. Si sumamos todas las veces que aparece alguna variante de la palabra vida o vivir, sucede 56 veces en el Evangelio de Juan. Bastante. Otra cosa que hemos visto mucho a través del Evangelio de Juan es la idea de dar testimonio, que hay que dar testimonio de quién es Jesús. Esa palabra aparece 47 veces en el Evangelio de Juan. Quizá pensamos, no, la palabra importante es fe. Hay que tener fe en Jesús, hay que creer. Son las dos formas de esa misma palabra. Fe o creer o tener fe. Todo eso, si sumamos todas esas palabras, la palabra fe y todas sus variantes suceden 101 veces en todo el Evangelio de Juan. Una palabra importante en el Evangelio. Me dio por mirar la palabra Padre. La palabra Padre aparece en el Evangelio de Juan y lo busqué cada ocasión y me aseguré. De las 130 y algo veces que aparece la palabra, 120 veces Jesús está usando la palabra Padre para hablar de Dios. 120 veces.
El Evangelio de Juan nos ha dicho muy claramente que Dios no es simplemente una deidad sentado ahí en la cima del monte Olimpo mirando con desagrado a la humanidad y lanzando rayos cuando se enfada. Dios mira a la humanidad como un padre mira a sus hijos. Con ese nivel de amor y cuidado, Jesús nos enseñó a mirar y entender que la voluntad de Dios para con nosotros es para bien, no para mal. Y que Dios nos ama y con todas sus señales y hechos poderosos, Él demostró a un Padre amante y glorioso. Todo lo que hizo fue comunicarnos la gloria del Padre, y el Padre dice, ya lo he glorificado. Todo lo que Jesús ha hecho hasta este momento le ha traído gloria a Él. Pero Él sabe que aún aguarda ese momento culminante de gloria, la cruz, en que Padre e Hijo juntos van a solucionar el problema del pecado. El Padre va a derramar sobre el Hijo toda su ira. Y el Hijo va a derramar su vida y recibir esa ira. Y juntos van a redimir a la humanidad. Ese momento de gloria se avecina. Como tantas veces en el Evangelio de Juan, la gente no entiende. Algunos oyen la voz y ya, es curioso, hay algunos que cuando Dios hace algo espectacular y asombroso, inmediatamente buscan la forma de negar que eso sucedió. Unos empiezan a decir, no, eso era un trueno, sonó un trueno. Y la otra gente dice, hombre, un trueno no dice palabras. A lo mejor un ángel le habló. Está claro que no era un ángel, era el Padre. Padre, glorifica tu nombre. Yo lo he glorificado. Es el Padre hablando en primera persona que responde. Y Jesús les dice, no es por mí que sucedió esta voz. El Padre está tratando de confirmar para vosotros que todo lo que estoy hablando, mi muerte que se avecina, todo lo que estoy haciendo es la perfecta voluntad del Padre, que este es el plan. Él dice, ha llegado el juicio de este mundo. Este mundo, y lo está usando en ese sentido de este mundo en el cual el alma nuestra debemos aborrecerla, en el contexto de este mundo, porque este mundo está bajo el poder del pecado y la muerte. Ahora este mundo va a ser juzgado. Dios mismo se ha hecho carne para ejercer su juicio sobre este mundo caído. El gobernante de este mundo será echado fuera. A menudo en la Biblia se describe a Satanás como el gobernante o el príncipe de este mundo. ¿Por qué? Porque el pecado ha contaminado toda la creación y porque el pecado es el área de poder que tiene Satanás. Así que por medio del pecado que cada uno de nosotros ha sido partícipe en él, por medio de eso él tiene gran autoridad y gran poder en este mundo. Y Jesús dice, voy a derrotar de una vez por todas al pecado y a todos sus agentes. Y en última instancia, lo que voy a lograr en la cruz es expulsar de esta creación el pecado y todas estas cosas. Satanás, demonios, todo eso va a quedar excluido de la creación. Esa es la victoria que estoy logrando en la cruz. Yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y por si no entendimos lo que está hablando, Juan nos dice parentéticamente que diciendo esto Jesús estaba indicando cómo iba a morir. Lo iban a clavar en una cruz y iba a ser levantado delante de todos, desnudo. Jesús habla de esa cruz como la cosa que nos va a atraer a Él. En este mundo, todavía hasta el día de hoy, hay personas que no entienden por qué estamos tan orgullosos de la cruz. Es una cosa tan fea. Parece un momento de derrota y humillación completa. ¿Por qué celebramos que nuestro Dios y Rey murió humillado, escupido, desnudo, expuesto delante del mundo?
colgado de un madero. ¿Por qué consideramos eso algo glorioso? Y es que Jesús nos está mostrando una forma tan diferente de lo que vemos en el mundo que conocemos. Aquí solo se celebra lo que llamamos victoria y el conseguir imponer tu voluntad sobre los demás. Gente en este mundo como Putin son muy populares en sus países porque la gente piensa que él va a imponerse sobre el mundo y el mundo va a tener que doblegarse ante Rusia y por eso les parece glorioso. Porque eso es lo que nuestro mundo celebra. Me da vergüenza saber que hay cristianos que pensaban que Trump era una gran representación de una victoria cristiana sobre el mundo. Como si así fuese el modo en que Jesús gobierna. Insultando a gente y despreciando a gente continuamente. El mundo tiene su forma de exaltar gloria. La gloria de Jesús no se ve más claramente que en la cruz. La gloria de voluntariamente entregar todo lo que tiene para redimir a una creación que Él no necesitaba, pero que Él escogió amar. A una humanidad que no le quería, pero Él amaba a esta humanidad. Y Él vino y dio su vida. Y ahí en la cruz es nuestro momento de encuentro con Jesús. Ahí está la gloria que nos atrae a Él. Porque en la cruz vemos nuestro problema. Si yo no tuviera un problema, Jesús no hubiera muerto en la cruz. Si yo estuviera bien, si yo pudiera solucionar mi problema, Jesús no tendría que haber muerto y el Padre le hubiera dicho: hijo, no te preocupes, ya está solucionado, no tienes que morir. Pero Jesús tuvo que darlo todo. Porque solo así podía salvarme a mí. Y si aborrezco mi vida en este mundo, yo miro esa cruz y digo: yo quiero descubrir lo que es algo diferente, algo que en este mundo no veo. Esa clase de amor, quiero que sea una realidad en mi vida. Ese nivel de gloria, ese nivel de nobleza, de algo digno de alabanza y adoración. Yo quiero eso. Y ahí es donde Jesús nos atrae. No con el triunfalismo de nuestro mundo, sino con la entrega a la muerte para redimirnos. Jesús dijo que su muerte en la cruz traería gloria al Padre. ¿Cómo nos revela esta muerte la gloria de Dios Padre? Versículo 34. Así que le respondió a la multitud: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Y cómo dices tú, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Otra vez, Jesús dice algo y la gente responde no entendiendo. Mira, nos han enseñado la gente en la sinagoga, los expertos nos han enseñado que la ley, y aquí ley lo están usando ampliamente, la escritura sagrada de Dios, que nos dice que el Cristo permanece para siempre. Mismamente en ese pasaje de Daniel 7, el anciano de días le concede un reino eterno al Hijo del Hombre. Y ellos ya nos han explicado cómo funciona. El Cristo viene, establece su reino, quita de en medio a todos los malos y Él reina y vive eternamente y todo está solucionado para siempre. Esa es la historia que se han ido contando. Así es como Dios va a hacer las cosas. Y lo que están diciéndole a Jesús es: oye, eso no es lo que nos han dicho. Supuestamente, según la Biblia, tienes que hacerlo así. ¿Qué quieres decir? Que el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Y entendemos de lo que estás hablando. De ser crucificado. ¿A qué te refieres? ¿De qué hijo de hombre estás hablando aquí? Porque el de Daniel 7 supuestamente vive para siempre. ¿Cómo va el Cristo a reinar para siempre si muere? ¿Piensan que Dios se ha equivocado?
Tantas veces, y lo veo tanto a través del Evangelio de Juan, tenemos una expectativa y pensamos que si Dios no hace las cosas como nosotros hemos entendido que va a hacerlas, entonces es que Dios se ha equivocado, es que Dios no ha cumplido sus promesas, Dios no ha hecho lo que dijimos, lo que dijo que iba a hacer. Y el problema no es Dios, el problema somos nosotros, porque Dios está cumpliendo sus promesas. Y está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Lo que pasa es que la forma en que lo está haciendo es algo inesperado. Ellos no sabían que así es como el Hijo del Hombre va a establecer su reino eterno, muriendo por el pecado del mundo. Versículo 35. Así que les dijo Jesús: aún un poco de tiempo la luz está con vosotros. Caminad mientras tenéis la luz, para que la oscuridad no os sorprenda. Y el que camina en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Jesús no explica cómo es que va a morir y aún así reinar eternamente. Ellos pensaban que iba a venir, establecer un reino, se iba a sentar sobre el trono de David en Jerusalén y desde Jerusalén iba a gobernar el mundo. Lo que Jesús no les había explicado, pero va a explicarles dentro de no mucho, es que Él iba a morir, resucitar, inmortal, y iba a ascender a la diestra del Padre, y desde la diestra del Padre iba a gobernar sobre toda la creación, no sobre el país de Israel. Y este reino iba a extenderse por toda la tierra y no iba a verse contenido por ninguna frontera, ninguna barrera, ningún país iba a contenerlo. El reino de Dios iba a extenderse por todo el mundo. Ellos no entendían. Y lo que Jesús les dice no se para a explicarles, no, es que la forma en que yo voy a establecer el reino es esta o aquella. No se para a explicar nada. Lo que les dice es, mira, la luz ha venido a vosotros. Aquí estoy. Yo soy la luz del mundo. Yo lo he dicho antes. Caminad mientras tenéis la luz. Que no os sorprenda la oscuridad. Está claro que no entendéis nada. Que vivís en oscuridad. Que todo os parece una gran confusión y cada vez que os digo algo pensáis exactamente lo opuesto. Cada punto parece que estáis en oscuridad, pero he venido a traeros luz si la recibís. Mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Tenemos dos opciones. Podemos pensar que Jesús no sabe nada. Yo voy a regirme basado en mi comprensión de las cosas. Voy a caminar como yo entiendo. Y Jesús dice, si hacemos eso, si rechazamos la luz, la única opción que nos queda es caminar en tinieblas. Y el que camina en tinieblas no sabe a dónde va. Vas a tientas por el mundo y hay precipicios que no los vas a ver hasta que has caído ya por él. Esa es la vida que tenemos si rechazamos a Jesús. Pero Jesús dice, mira, olvídate, no te voy a explicar todo ahora. Lo que necesitas es poner tu confianza en mí y yo me ocupo. Cree en la luz mientras la tienes a tu disposición. Todos tenemos un tiempo limitado para responder a la luz. Si lo desperdiciamos, a veces la vida nuestra acaba antes de lo que pensábamos y la oportunidad que teníamos de asirnos de la luz ya se fue. Mientras tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Jesús nos dice que Él nos va a cambiar, que Él va a traer a nuestras vidas su luz. La multitud no podía ver cómo morir iba a ser mejor que simplemente vivir y reinar en la tierra. ¿Cómo fue el plan de Dios mejor que lo que la gente estaba esperando? Y piensa en tu propia vida. ¿Cómo has encontrado tú que rendirte en fe a Jesús es mejor que hacer las cosas a tu manera? Jesús vino a mostrarnos que Dios es un Padre amoroso para todos nosotros. Tan grande es su amor. Tan extravagante, que estuvo dispuesto a tomar al único a quien amaba y apreciaba sin reserva alguna. El único que en cada sentido era un deleite perfecto para él. Su Hijo amado, perfecto, unigénito. No existe ser que el Padre amase o apreciase más que el Hijo.
Y a este Hijo el Padre lo envió al mundo, a un mundo bajo el poder del pecado, no solo para enfrentar el sufrimiento que enfrentamos viviendo en este mundo, sino para en este mundo tomar sobre sí los pecados del mundo entero por su muerte en la cruz. Puede que no lo entendamos todo. Puede que tengamos diferentes expectativas de cómo Dios debiera estar ayudándonos. Pero si simplemente renunciamos a esas cosas y nos encomendamos a Jesús, ponemos nuestra fe en Él, Él se va a asegurar de que veamos cuán glorioso es el Padre. Él nos librará de las tinieblas. Nos librará de tener que caminar a tientas por la vida. Nos dará luz para ver con claridad. Y nos hará como Él, gloriosos. Espero que vengas a Jesús en fe. Que no malgastes tu vida persiguiendo otras cosas. No hay vida aparte de Él. Que poniendo tu fe en Él, permitas que Él llene tu vida de luz y traiga la gloria del Padre a tu vida. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por amarnos y venir a nosotros y darnos vida. Ayúdanos a no confiar en nosotros mismos, sino a confiar solamente en ti, a poner de un lado nuestras expectativas y nuestros sueños y nuestras cosas y simplemente asirnos de ti. Trae la gloria del Padre a nuestras vidas. Lo pedimos todo en tu nombre, Jesús, y por tus méritos. Amén.